Solubles. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Nunca me iré de tu vida, ni tú de mi corazón, aunque por otros caminos nos lleve el destino que importa a los dos. Llevo dentro de mi alma como un tatuaje de sol, y entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón. En una noche callada te fuiste y no has vuelto. Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos. ¿Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma que llora tu amor y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón. 20 de septiembre del año 2021. Bienvenidos todos a Aquí se habla libertad. Escuchando esa voz maravillosa, Aquiles Machado, interpretando Desesperanza de María Luisa Escobar. Una canción que en 1949 inmortalizó Alfredo Sadel. Y que, de acuerdo a lo que dijo la misma María Luisa Escobar, que es una espectacular compositora y cantante venezolana a quien hay que hacerle honores. Algún día vamos a tener que hacer un programa sobre ella, ¿no? Una canción bellísima que él compone afligida por la separación de su hijo, a quien canta con desesperanza poder verlo regresar alguna vez. Hoy, 20 de septiembre, estamos recordando a todos aquellos que partieron de nuestro lado porque o fallecieron o tuvieron que irse del país. Bueno, decirles con la letra de María Luisa Escobar: nunca te irás de nuestra vida ni de nuestro corazón. Bueno, hoy día es San Eustaquio. San Eustaquio del primer siglo, poco más del segundo siglo de nuestra era, después de Cristo. Era un general de Trajano, el emperador. Digamos, por una que recibe, se convierte, asume el nombre de Eustaquio y termina
encuentro a internet, está muy mal. Aburib Sarkar, gerencia de producción. Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Helen Machado en la lectura de las noticias y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Allí vamos nosotros tratando de ganarle la batalla a todas aquellas cosas que efectivamente nos contradicen. La censura, los servicios públicos, el internet en el suelo, en fin, tantas cosas que nos ocurren, pero comenzamos el lunes con toda la mejor actitud del mundo y con las ganas inmensas de poder conversar con ustedes. Y ya en contacto con Andrea Rondón y está Alexander Campos también. Y Alexander Campos, ¿cómo están ustedes, queridos amigos Andrea y Alexander? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Saludos a Víctor, Andrea y a todos los que nos escuchan. Bueno, Andrea, en anticipo a aquellas cosas que efectivamente nos ocurren, en anticipo a esto, bueno, no tenemos un internet hoy de muy buena calidad, pero tú querías comentar precisamente ese país que no somos, o sea, es un país que por lo visto tiene juglares por todos lados que dicen que este país está maravilloso, pero nosotros tenemos otra versión, los que vivimos aquí. Cuéntanos. Sí, el tema de hoy es sobre un artículo que estoy trabajando con ocasión a la opinión que se está generando a través del punto de vista muy parcial de algunos influencers como Luisito Comunica, Alex Tienda y otros más, que han visitado por poco tiempo, una semana, 2 semanas, el país, y han visitado Canaima, han visitado ciertas partes de Caracas, han visitado, digamos, como las partes, ciertas áreas también de Margarita, Los Roques, y se llevan la impresión, y lamentablemente también lo transmiten en sus programas de YouTube, que además tienen muchos suscriptores, se llevan la impresión de que Venezuela está mejorando económicamente, de que Venezuela está dando los pasos para lo que se presenta, y no estoy parafraseando, palabras finales de Luisito Comunica en su video, anticipa un gran progreso para Venezuela y que ve al venezolano mucho más feliz y contento con estos cambios, ¿no? Entonces, primero es anticipar que lamentablemente estas personas incurren en una falacia de analogía porque ellos están comparando la situación actual con la situación de escasez y una situación profundamente grave y comprometida en el que nosotros vivimos prácticamente como por 4 meses el país paralizado por manifestaciones. Comparan este 2021 con el 2017, que digamos en cuanto a efectos, no en cuanto a causas, las causas vienen desde el año 2000, entre el 2000 y 2003, se crean las condiciones para lo que estamos viviendo en estos últimos años, pero en el 2017 digamos que hay un pico en cuanto a los efectos, en cuanto a que nos afecta el día a día, colapso de servicios, en cuanto a escasez. Ya era la época en la que se hacía cola por los productos regulados, no se conseguían los productos regulados, entonces aparecían las figuras del bachaquero, y yo lo utilizo entre comillas, a mí no me gusta satanizar, eran revendedores simple y llanamente, no se atendía a las causas realmente. Eso no significa que antes no viviéramos estas situaciones comprometidas en cuanto a servicios ni nada de eso, sino que el 2017 era como que el punto más álgido y el punto más evidente en el que todos, en mayor o menor medida, vivíamos esos efectos nefastos, pero esos efectos los venimos viviendo ya más palpablemente desde el 2007, y las causas que establecen esos efectos se establecen entre el 2000 y 2013. Estoy hablando de un proceso de 20 años y que por ser un proceso de 20 años tú no le puedes sacar la fotografía solamente a 1 o 2 semanas de 2021 y mucho menos comparar esa semana o 2 semanas de 2021 con esos 4 meses álgidos, el punto más alto en cuanto a efectos en nuestro día a día de 2017. Por eso es que yo hablo de una falsa analogía.
Falsa analogía porque estás comparando dos situaciones que no son comparables, son completamente distintas, ¿no? 2021, ciertamente, no está el fenómeno evidente de las colas para los productos regulados, porque si bien existe el andamiaje legal, y me rehúso a decir que se trata de leyes, el andamiaje legal del control de cambio y el control de precios, se han relajado las fiscalizaciones y los mecanismos de fiscalización y revisión de esos controles. Por eso es que no vemos esas férreas persecuciones del control de precios a ciertos establecimientos, y también vemos como mucha relajación a la circulación del dólar. Es una admisión de que estamos pasando a otra etapa en este proceso de destrucción que está viviendo el país, y yo hablo en específico del proceso de destrucción de propiedad que hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? No es una admisión de una política errada, porque ellos saben perfectamente lo que han hecho con esa política desde el día 1. Su intención no es gobernar el país, sino es sostenerse en el poder, con lo cual han sido sumamente efectivos. Ellos no están admitiendo que se equivocaron en sus políticas, ellos lo que están pasando es a otra etapa de este proceso de destrucción, y esta otra etapa se ha caracterizado por no aplicar los controles férreamente, aunque los controles existen. Se habla erradamente de privatizaciones, y se habla, digo erradamente porque no son los procesos que conocimos con la ley de privatizaciones de la década de los 90, no son procesos transparentes, no hay buena elite en la competencia para adquirir esos bienes o participar de sus servicios inicialmente en cabeza del Estado. Que pase de lo público a lo privado no lo hace una privatización. Como hay poca transparencia, se sospecha que estos bienes y estos servicios caen en cabeza no del mejor, sino lamentablemente del aliado económico o el aliado comercial y político del régimen. Eso no lo hace una privatización. Continúan los expolios, no las expropiaciones, tan solo que caen en manos de beneficiarios del régimen. Entonces, hay cierta mejoría en cuanto a números económicos, porque evidentemente, si bien existen los controles, se han aflojado los mecanismos de revisión, de control y fiscalización. Eso no significa que hay una mejora y sostenible en el tiempo de la economía, y que mucho menos beneficie a todos, porque también hemos visto personas que viven en el país, también que comunican en sus redes que, bueno, si no se consigue un determinado producto, se compra. Si no tenemos luz, tenemos la planta. Si no tenemos agua, tenemos el pozo. Si no tenemos gasolina, vamos a las estaciones dolarizadas. Pero la pregunta es, la mayor parte de los que vivimos en este país tienen acceso a esos servicios en esos precios internacionales, bienes, servicios. La verdad no. Y si es así, si está en manos de pocos, es errado hablar de que hay una mejoría. Lo que hay es una burbuja. Estamos hablando de guetos. Quien vaya a Margarita, Sergio Monsalve hizo un recuento. Él dice, una cosa es la Margarita, la isla de Margarita de los influencers, y otra cosa es la Margarita del día a día que viven los que habitan allá. No tienen servicios, viven en condiciones muy precarias. Entonces, lo que quiero significar es que tú veas una mejoría no significa que sea sostenible en el tiempo y a beneficio de todos. Eso, además, no sé si eso nos va a llevar, porque es muy poco, en estas condiciones es difícil hacer un análisis racional de lo irracional, pero esto no necesariamente nos va a hacer una China caribeña, no necesariamente, sino posiblemente que los efectos es que esta burbuja nos estalle en la cara y estemos en peores condiciones que incluso 2017. En consecuencia, como es poco previsible el futuro, no sabemos qué futuro nos depara, está errado y hasta pudiera ser hasta de mala fe hablar en los términos de una mejoría de Venezuela. Digo mala fe porque no puedes pronunciarte respecto de la situación de un país con haberlo visitado 1 o 2 semanas. Y en un momento tan atípico como este, en un momento que es incluso difícil de explicar, pero definitivamente hay que documentar. Entonces, quería dejar claro esto, o sea, el tema de la semana quería abordarlo con este trabajo que estoy haciendo, un artículo para El Nacional, sobre esta extraña economía que estamos viviendo, que es una economía de los contrastes y de las contradicciones, y no significa una economía para
mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos, sino para unos pocos y no necesariamente, y esos pocos no necesariamente se lo han ganado en buena lid. No digo que todos los bodegones, que es la economía de los bodegones en última instancia, no digo que los negocios los negocios que todavía subsisten en el país sean completamente ilícitos, por ejemplo. Hay, por supuesto, hay algunos que evidentemente son lícitos, pero lamentablemente estamos en una economía sumamente dolarizada, estatizada. Ha permeado el narcotráfico y otros ilícitos que lamentablemente hace que se cierran las sospechas sobre los negocios lícitos. Esa es una de las consecuencias también dantescas de lo que estamos viviendo. Que tú ejerzas una actividad económica hoy en día, bueno, se va a cernir esta sospecha sobre ti. Nuevamente, no digo que todos lo sean, no me gusta la falacia de la generalización, pero definitivamente es lo que estamos viviendo hoy en día y eso es algo que hay que dar cuenta. Alexander, el que puedes comentarnos al respecto, me imagino que estás lleno de ideas alrededor de esto. Sí, porque es un tema muy manipulador. Yo escuchaba a Andrea decir sobre esta extraña economía. Bueno, la verdad, Andrea, es que cuando uno le hace seguimiento a la vida cotidiana de los países que han tenido teniendo la desdicha, como Cuba o Corea del Norte, de vivir esta experiencia revolucionaria, vemos que el patrón es común, el patrón se repite y digamos ya no es tan extraño, es decir, ya no se presenta tan extraña en cuanto es común a la experiencia que viven ellos. Y tú lo has explicado muy bien, es decir, hay una... tú has hablado de unas burbujas, y eso es correcto, es decir, hay una burbuja, el dinero circula o está circulando como no lo veíamos circular desde hace algún tiempo. Lo que pasa es que el dinero no produce, el dinero no construye, el dinero no está usado para la construcción del país. El círculo cerrado y el enriquecimiento constructivo, no productivo, de un grupo que se beneficia de ello. Pero es verdad también que vemos que hay otros sectores en los cuales también está circulando un poco más el dinero, pero también es verdad que está circulando no para beneficio de ellos, sino para beneficio constructivo, para beneficio productivo, sino para beneficio prácticamente el comerse eso, porque al que beneficia al final es al circuito de la nomenclatura, como se decía, como se decía antes. Yo estoy ahorita haciendo un trabajo de monitoreo de la emergencia humanitaria compleja vista desde las regiones, porque una cosa es la emergencia humanitaria compleja vista desde Caracas y otra cosa es vista desde las regiones. La diferencia es abismal, es brutal, es dantesca entre una y otra cosa. Yo provoco con los distintos instrumentos a la gente y confronto a la gente con este tema. Y les digo, pero bueno, se dice que está circulando el dinero, se dice que hay mayor mercancía, se dice que bueno, que las cosas están allí, y la respuesta inmediata de la gente, y en eso es unánime en todas las regiones, pero ¿cómo lo compro? Es lo que repite.
Es decir, ¿y de dónde saco los dólares para comprarlo? ¿De dónde saco los dólares para comprarlo? Sí, Bueno, mira, si algo se puede notar en esto, Alexander y Andrea, es que las redes sociales siguen llenas de solicitudes de ayuda para poder salvarle la vida a la gente, bien sea porque se contaminaron con COVID, bien sea porque tienen que hacerse una operación, bien sea porque necesitan un marcapasos, bien sea porque por muchas razones. Este es un país arruinado que no puede con una emergencia. Las familias no pueden con una emergencia de salud, no me imagino cómo estarán haciendo con el regreso a clases y la lista escolar. Víctor, lo que tú dices es correcto. Entonces uno dice, ¿a quién van dirigida esto que Andrea nos está diciendo? ¿A quién le habla Alex Tienda o estos locos de los que yo ni siquiera sé ni no me interesa escucharlo sencillamente? Pero ¿a quién va dirigida esto? Evidentemente no al venezolano que está padeciendo eso. No son sus verdaderos interlocutores. Aquí hay unos interlocutores y uno de ellos me preocupa. Me preocupa que uno de ellos sea la comunidad internacional que precisamente vuelva la mirada hacia otro lugar y no siga, si se quiere, de alguna forma dirigiéndola a Venezuela con los distintos tipos de ayuda que pueda estar dando. No me meto si han sido robados, si no han sido robados. Yo quiero tomar en este momento la vista de la víctima. Es decir, eso definitivamente no beneficia a aquel que está sufriendo porque no tiene, no está en el circuito de esos dólares, y esa es por lo menos el 95 o el 96% de eso. ¿Qué intereses hay detrás de eso? De que volteen la mirada ya hacia otro sitio que no sea Venezuela. Evidentemente que hay una apuesta geoestratégica, hay una apuesta económica, hay una apuesta política para que a través de la ficción Venezuela o por lo menos la narrativa sobre Venezuela cambie. De alguna manera a alguien le conviene, o a un grupo le conviene, o a un sector o a una estrategia le conviene cambiar esto. Y no quiero decir o el del gobierno, a una estrategia le conviene esto, a una estrategia, porque la insistencia ya es pornográfica, la insistencia es terrible. Es decir, hay agentes externos, como lo dice Andrea, metidos en generar esta matriz. No, esa es la matriz del olvido. Andrea. Sí, es la matriz del olvido en el sentido de como es un proceso que ya, no sé, 21, 22 años, por supuesto se olvida quién es el verdadero responsable con los controles establecidos en el 2003. Ya vamos para 20 años de controles. Y cómo fue todo este proceso progresivo y avanzó lentamente, porque estamos hablando de 2 décadas. Y es un proceso, yo sí digo extraño, no digo que sea excepcional, pero sí es extraño porque sí se diferencia de otros países que han vivido algo parecido a esto, porque esto está ocurriendo en el siglo XXI, con la tecnología del siglo XXI, y cuando se trata de dictaduras ya convertidas en tiranías de largo aliento, el comportamiento en cuanto al ataque a la propiedad, al ataque al mercado, y en consecuencia sus efectos, es distinto. Y esos otros países, por ejemplo, no lo han vivido con estas características aquí. Por eso es que los que nos quedamos aquí tenemos la responsabilidad de documentar esto. Evidentemente no somos completamente objetivos, estamos contaminados por el día a día. Ya le tocará dentro de unos años al investigador, con los datos que estamos recogiendo y con lo que estamos documentando, hacerlo de una forma más objetiva. Pero esta forma de documentarlo, yo lo digo, yo vengo escribiendo de esto desde el 2007, tal vez un poco antes, es que el comportamiento es distinto, y lo digo como abogado, o sea, porque
lamentablemente, bueno, el andamiaje legal ha servido justamente de brazo ejecutor de este tipo de ataques, ¿no? En los primeros años no veíamos un ataque frontal a la propiedad privada. Luego, en el discurso y en los hechos sí, pero con mecanismos y con métodos, transformando el ordenamiento jurídico, atacando ciertas áreas y ciertos espacios. En los primeros años de la dictadura, nosotros podíamos hacer perfectamente nuestro mercado completo y en el mismo sitio. Ya para el 2007 la situación cambia drásticamente, porque entre el 2007 y el 2009, por ejemplo, ya estaban prohibidas las permutas. Ya no se permitía el cambio de divisas a través de otros mecanismos distintos a Cadivi, en aquella época, que eran las casas de bolsa, las sociedades de corretaje, incluso fueron perseguidos. Entonces, ¿cómo se correspondía eso en el día a día? Bueno, ya el mercado que yo hacía completo en un mismo sitio no lo podía hacer completo y no lo hacía en un mismo sitio, tenía que acudir a 5 lugares. Y este proceso ha ido cambiando a lo largo de estos 22 años. En estos cambios, o en estos 22 años ha habido cambios, ha habido situaciones de mejoría, otras situaciones de extremas que prácticamente quieres irte del país, 2017 es un ejemplo de ello. Y claro, como es este juego de mejora, empeora, igual con los controles, lo aplico rigurosamente, relajo, es un efecto psicológico que genera, incluso en uno que tiene cierta conciencia y que lleva el día a día de esto, y tienes la falsa percepción de que, bueno, no todo está tan grave entonces. Entonces hay que mirar también el efecto, como dices tú, del olvido, porque tiene esto un efecto psicológico en cada uno de nosotros, y también los que vienen de afuera. El efecto psicológico es que existe esa mejoría, y si tú no vas al fondo, el efecto psicológico queda y te quedas con el discurso errado, y pasa el efecto práctico, pasa lo que dice Alexander, la comunidad internacional va a mirar para otro lado porque ya se acabó la crisis humanitaria en el discurso o en cabeza de algunos, ¿no? Bueno, Andrea, vamos a hacerle seguimiento y esperamos con mucho entusiasmo e interés el artículo que vas a hacer al respecto. Este es el país que somos y estamos comentando el país que no somos, pero que hay interés en promover nuestro olvido en nuestra tragedia y en transformarnos en una caricaturita. Lo cierto es que Venezuela no es su paisaje. Venezuela es la gente que aquí sufre, que pasa trabajo, que tiene necesidad, que se siente muy abochornada, que se siente aturdida, que está separada de su familia, que se siente muy abandonada y que tiene mucho miedo. Ese es el país que efectivamente existe, porque una cascada alta o unas playas bonitas, bueno, eso es otra cosa. Vamos un momentico al corte y ya regresamos. Gracias, Andrea Rondón, @Rondón75, y volvemos con Alexander Campos y la crónica del desmadre nacional. ¿Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente? La voz de mi alma que llora tu amor y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a volverme la vida que un día te llevaste conmigo. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que